Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 7, que corresponde del 19 al 26 de octubre. Esta semana vamos a adentrarnos a nuestra unidad 3, que corresponde a nuestra vegetación acuática. Dentro de nuestra vegetación acuática, pues vamos a encontrar principalmente diversidad de algas, ¿no? Estas algas pues van a tener diferentes estructuras, diferentes composición, diferentes utilidades que se le pueden dar, como preservarlos para generar lugares atractivos para diversas poblaciones, a lo mejor para turismo de aventura, turismo recreativo, turismo de paisaje, o también para turismo basado en gastronomía, ¿no? A partir de las algas generar diversos platillos. Entonces, como toda semana siempre vamos a entregar 4 cosas. Entonces esta semana vamos a tener nuestra primera tarea, que lo vemos aquí en pantalla. Voy a darle un acercamiento. Va a ser identificar si en tu municipio asignado tienen cuerpos de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de vegetación acuática, es importante que en tu municipio que te tocó, ya sea Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, pues tenga cuerpos de agua, ¿no? Para ver si es candidato a encontrar este tipo de flora. Como punto número 2, pues van a ser nuestros conceptos, la teoría, los avances científicos y demás. Y nuestro punto 3, que es integrar los avances de nuestro proyecto. Cada quien ya tiene sus avances de hongos, de importancia en el turismo, de alguna otra característica que hemos visto durante el semestre, pues ahora tienes que ir juntándolo. Por eso te mencionaba que era importante trabajar en esa parte en Word, ¿no? Para que como que te reduciera tiempo. Si tú lo hiciste a mano, pues dedícale un poco de tiempo. Es un proyecto que vamos a trabajar durante todo el semestre, así que si lo hiciste todo a mano, pues avánzale lo más que puedas a digital, ¿no? En nuestro punto 4, que va a ser leer un artículo, por aquí te lo voy a dejar en pantalla. Bueno, por aquí va a estar el link, y también lo puedes descargar directamente de Microsoft Teams, ¿no? Entonces vamos a continuar. Esta semana, como se pueden ver, estoy tratando de ver cómo nos va con una resolución diferente en nuestra grabación. Anteriormente pues grabábamos con una resolución más baja, ¿no? Ahorita voy a grabar con una resolución más alta. Eso quiere decir que el video se va a hacer más pesado, pero vamos a ver si nos conviene, o si alguien descarga los videos, pues a lo mejor no va a ser tan conveniente, ¿no? Este va a ser un video de prueba con más características, más interactivo. Entonces vamos con nuestra teoría, vamos con nuestro punto número 1. Tenemos aquí nuestras plantas inferiores, que decíamos que vamos a encontrar gran diversidad de ellas, ¿no? Los musgos, los líquenes, las algas y algunas otras especies que vamos a estar viendo durante el semestre. Vamos a estar hablando de nuestras algas. Nos dice que son organismos acuáticos, es decir, van a estar viviendo dentro de esas condiciones del agua, donde necesitamos que también llegue un poco de luz. ¿Para qué? Para desarrollar esa actividad fotosintética. Son fotoautótrofos, que quiere decir que desprenden oxígeno, y nos dice aquí en su concepto que son poco complejos. ¿Qué quiere decir que son poco complejos? Que únicamente su estructura vegetal va a estar compuesta por flagelos. También tenemos acá diversas definiciones. Tenemos aquí que es de naturaleza vegetal, ya sea de agua dulce o de agua salada. También vamos a tener que estar analizando esto. Obviamente, como nosotros nos asignamos municipios a nivel continental, pues no vamos a esperar a encontrar una alga salada, ¿no? ¿Por qué? Porque se encontraría más en zonas marítimas. Nos dice que son capaces de elaborar sustancias orgánicas a partir del dióxido de carbono y de sustancias inorgánicas disueltas en el agua. ¿Para qué? Para desarrollar ese proceso fotosintético de la fase oscura y la fase lumínica. Van a tener sales y otras sustancias nutritivas que pueden ingresar por cualquier punto de su cuerpo. Decíamos que son flagelos. ¿Qué son los flagelos? Son como, más o menos, imagínate si conoces el heno, que es el que se le pone a nuestro árbol de Navidad. Pues tiene esa esencia, solamente que es más delicado, más suavecito. Inclusive si nosotros le sacamos a superficies, no va a permanecer erguido, sino que se va a ir al suelo. ¿Por qué? Porque lo único que le da fuerza a nivel acuático es ese contenido hídrico, ¿no? Dentro de su término en latín vamos a encontrar que es netamente la palabra acuática. Vamos a hablar de sus estructuras. Vámonos partes por partes. Vamos con nuestra primera parte. Tenemos aquí nuestro primer concepto. Va a ser de tipo eucariótica, a excepción de las algas azules, que no tienen organismos celulares. Es decir, vamos a tener organismos donde su núcleo va a ser totalmente diferenciado, y también vamos a tener cuestiones de las algas verdes azules, donde ese tipo de núcleo no es netamente verdadero. Se le asigna ese término a nivel botánica. Vemos sus diferentes estructuras, que ustedes ya lo vieron en su maqueta de maqueta vegetal, ¿no?
Entonces nos vamos a nuestra siguiente estructura, su estructura de locomoción. Únicamente vamos a tener flagelo. Vamos a tener flagelos en múltiples de 2, como por ejemplo aquí estamos viendo en la imagen. Tenemos nuestra imagen A, tiene como que 2 flagelos, ¿no? Nuestra imagen C tiene un solo flagelo. Nuestra imagen F y G tiene múltiples flagelos. Entonces estos son los únicos más complejos que vamos a encontrar, pero van a ser muy raros, ¿no? Muy pocos. Su pared celular pues va a estar principalmente compuesto por celulosa, como lo vieron en su maqueta. Simplemente es un repaso. En ocasiones vamos a tener también cuerpos de agua donde el arrastre de minerales, de diferentes fosfatos, pues también hace que ese cuerpo de agua pues contenga otros minerales, como es el calcio. Ese calcio se va a adherir a la pared celular de nuestras algas, por lo tanto algunas plantas van a tener este tipo de composición, específicamente en el compuesto de carbonato de calcio. Si tú no conoces cómo es su estructura química, por aquí te lo dejo en pantalla para que le des una revisada. Vamos a dividirlo también en macroalgas y microalgas. Ahorita todavía no le des tanta importancia, más adelante lo vamos a ver. Nuestros cloroplastos pues van a ser el que le da ese color verde, ¿no? Para el caso de las algas rojas, como no es totalmente verde que digamos, pues se van a agrupar en datos paralelos. Vamos a hablar de los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son la energía reflejada en las longitudes de ondas de 663 a 430 nanómetros. Si tú no estás muy familiarizado con estos términos, pues en la clase presencial virtual pues me vas a estar haciendo esas preguntas, ¿no? De manera general te platico que nuestros ojos pueden ver a ciertas longitudes de ondas. Pueden ver exactamente 3 longitudes de onda. Uno que es la longitud de onda en el azul, en el verde y en el rojo. A partir de esa combinación de esos 3 canales nosotros podemos ver, por ejemplo, que los árboles sean verdes, ¿no? Sin embargo, nosotros si viéramos otras longitudes de ondas, pues los veríamos con otro color. Entonces ese color verde de las plantas pues le da esa longitud en el verde que ya viste en el rango de nanómetros, a qué longitud va. Por aquí te voy a dejar una gráfica basada en una imagen satelital de la NASA, específicamente de Landsat 8. Si quieren trabajar con imágenes de satélite pues también podemos hacer este tipo de ejemplo, ¿no? Si no pues lo van a ver más adelante en ecología y en condiciones climatológicas. Nos dice que también va a estar compuesto por otros pigmentos que pueden absorber mayor la luz. Como que pigmentos, pues diferentes nutrientes, ¿no? Va a haber diferentes clorofila. Tenemos a la clorofila A, clorofila B, C y D, que este último es de origen bacteriano y principalmente por absorción. Este es muy poco común, llamémoslo así que seguramente no tan fácil vas a encontrar un platillo que esté diseñado a partir de esta especie, ¿no? Una pregunta de examen que tenemos por aquí, que son cuáles son los pigmentos más comunes de nuestras clorofilas. Pues vamos a tener las ficobilinaslas, las xantafilas y los carotenos. Los carotenos es muy popular, todo el mundo en biología, en bioquímica, en botánica te van a hablar de este término, así que es importante que tengas bien en cuenta este concepto. Si también te cuesta trabajo identificar este concepto, te lo voy a dejar por aquí en alguna parte volando en la pantalla, por aquí. Y le puedes dar una leída rápidamente, ¿no? Nos vamos a nuestra siguiente. Son una de las principales plantas que generan sustancias de reservas, como van a ser el almidón, que es un elemento esencial para diversas plantas, como cuáles, como las que te dejo aquí en pantalla. Entonces, si nosotros vemos esas estructuras, pues nos pueden ayudar a diversas características, ¿no? Vamos con su medio de reproducción asexual y sus ciclos de vida. Como toda planta tenemos 2 ciclos, recordemos cuáles son, ya lo vimos con los hongos. Tenemos el primero, que es la asexual, que quiere decir la asexual, que tú simplemente tienes tus algas ahí en un plato con sus condiciones de nutrientes, sus condiciones de hidrológicas necesarias, pues simplemente lo fraccionas en 2 y puedes tener otra alga, ¿no? ¿A través de qué? A través de fisión binaria, desarrollados en el proceso de mitosis. También tenemos nuestro proceso natural, que es la sexual, que es donde necesitamos esos 2 elementos, ¿no? Un elemento masculino y un elemento femenino. Estos ejemplos lo vamos a ver específicamente más claro en la parte de la ogamia y la isogamia, en donde se van a llevar combinaciones genéticas para generar una nueva población o su evolución de la misma especie, ¿no? ¿Qué especies? Pues nuestras algas, que normalmente vamos a tener algas verdes, algas café, eulenoides y demás.
Ciclo de vida, pues se van a desarrollar como todo proceso genético, la meiosis, donde vamos a tener el cigoto, después del cigoto vamos a tener el esporito, que también es uno clásico para nuestros pinos. Si tú no conoces los pinos, pues son los que tienen esa estructura como piñita, no solamente que en chiquitito. Dividido en estructuras monofásicas, difásicas y trifásicas. Pues su nombre lo dice, ¿no? Mono de 1, difásico de 2, trifásico de 3, que son los números de fases que se van a estar desarrollando a lo largo de su vida. Aquí lo vemos de una manera más específica. Vamos a tener un ciclo de vida del cigoto cuando es todavía una estructura pequeña. Después vamos a tener un ciclo de vida gamético, que por acá lo estamos viendo, ya es donde empieza a tener esa forma más parecido a un alga en sus condiciones naturales, ¿no? Porque obviamente desde origen pues ya es un alga. Y finalmente la alternancia de generaciones. Decíamos que para nuestras algas rojas es necesario ese proceso de trifásico, que como que desarrollan un ciclo más. ¿Para qué? Para generar esas condiciones de vida adecuada. Nosotros por acá lo estamos viendo, vemos esas estructuras, cómo se va integrando el esporofito, la meiosis y demás. Vamos a tener, aquí vemos esas dos secuencias y que se pueden ser asexual o sexual, ¿no? Bueno, a lo mejor si tú no le captaste al principio, nos dice aquí que tenemos datos curiosos. ¿Cuáles son los datos curiosos? No tienen una estructura de conducción, es decir, no se pueden como que ir en busca de la luz, por ejemplo, ¿no? A diferencia de algunas otras plantas. Si te vas en una zona boscosa, algunas plantas buscan florecer donde les llega directamente los rayos solares. Estos no tienen esa estructura, no tienen sostén, es decir, sus compañeros más avanzados les decían no tienen músculos. ¿Por qué? No tienen fuerza. Te decía, se van a superficie en cuanto lo sacas de ese recurso hídrico. Por lo tanto, ¿qué es lo que lo está ayudando? Pues el agua. Si tú se te ocurre poner una plantita o cualquier otro objeto, no sé, un zapato en el agua, se va a ir a superficie. ¿Qué es lo que le está dando esa fuerza? El recurso hídrico. Es decir, nuestro coeficiente gravitacional no está influyendo en esa área. Vamos a su clasificación, pregunta de examen. Vamos a tener dos clasificaciones nada más, microscópicas, que quiere decir que son diminutos, ¿no? Que son muy pequeñitos. Únicamente lo vamos a ver a nivel de microscopio. Y tenemos las macros, que son, como su nombre lo dice, de tamaños considerables, ¿no? Que inclusive ya lo podemos ver a simple vista y en grandes poblaciones. Inclusive si tú no cuidas tu cuerpo hidrológico, puede ser un invasor de otras especies. Tenemos aquí una Alaria esculenta, un Chondorus, que también lo vamos a identificar para diversos platillos. Tenemos una perifera, que es como una plantita con diversas secciones, ¿no? Te lo marco aquí en pantalla para que identifiques esas secciones, que son flagelos sobre flagelos sobre flagelos. ¿Por qué? Porque te decían, no tienen tallo, no tienen hojas, no tienen raíces, no tienen el resto de las estructuras vegetales de otras especies, únicamente flagelos. Vamos a adentrarnos a esas condiciones generales. ¿Cómo deberíamos de tener nuestro cuerpo hidrológico para tener este cultivo, ¿no? Uno, que nuestro pH va a ser entre mínimo y 2. Recordemos que nuestro pH se divide de 0 hasta 14, ¿no? Y tenemos ahí un neutro entre 6 y 8 más o menos, que es donde no te sabe ni muy base ni tampoco muy agrio. Por aquí te dejo la escala en pantalla para que le des una checada. Por ejemplo, el limón, literal, su pH pues es totalmente alto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algo dulce, algo más base, como cuáles, como los que te estoy dejando aquí en esta listita. La parte más baja de nuestra grafiquita, lo puedes ver, ese es un nivel básico. ¿Qué temperaturas? De 0 a 10 grados y de 20 a 35 grados. Obviamente depende qué alga quieras cultivar. Hay diversos invernaderos que son más o menos como peceras pero gigantes y tienen su tanque de aireación que le da esas condiciones de oxígeno para poder reproducirse. Por aquí te dejo un video para que le vayas checando esas temperaturas, esas condiciones. Vemos que está totalmente desinfectado el lugar. ¿Para qué? Pues para que tampoco tengamos agentes patógenos por aquí, ¿no? Que nos puede dañar nuestra especie. Y recordemos que este ejemplo que te marco aquí en pantalla es de un lugar donde generan algas comestibles. Pues es como su ganancia, ¿no? Su capital que quieren generar ellos. Pues entonces no podemos tener cultivos así contaminados. Para nuestro caso, que somos turismo, pues obviamente lo vamos a ver en condiciones naturales, en condiciones de paisaje, de estética, de belleza del lugar.
De manera general, si lo clasificamos con la temperatura, vamos a tener dos especies: los higrofílicos, que están basados entre -7 y 12 grados Celsius, y los termófilos, que pueden llegar hasta 56 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir 56 grados? Que tú ya te estuvieras dañando tu sistema inmune, ¿no? Porque lo normal de nosotros son 37.5, 38, pero ya más alto, pues ya no es normal para ti. Inclusive, pues empiezas a tener reacciones adversas. ¿Cómo debe ser esta condición de lugar? Un suelo totalmente húmedo, como su nombre lo dice, pues va a estar compuesto de agua, ¿no? Necesitamos tener el agua cerca, ¿por qué? Porque si no, no se van a desarrollar nuestras especies. Tiene que haber condiciones de rocas. ¿Por qué? Porque van a estar liberando minerales, nutrientes, como que nutrientes y composición, decíamos, como el calcio. Por ejemplo, si te tienes un paisaje kárstico, un paisaje compuesto por diversas calizas, ese elemento es esencial para que ellos tengan un buen desarrollo. Si nosotros estamos hablando de algunas algas más de lugares muy con extremo frío, pues seguramente va a haber condiciones de hielo, ¿no? Para nuestra República Mexicana pues casi no aplica, porque lo normal estamos ahí entre los 5 grados hacia arriba. Realmente es muy difícil encontrar lugares así, solamente en donde nuestro relieve es más alto, como por ejemplo el Nevado de Toluca, en la parte de Veracruz y la parte del Popocatépetl, ahí yendo la Ciudad de México hacia Puebla, ¿no? Por aquí te lo dejo en pantalla con una imagen aérea para que le des un vistazo, ¿no? Tenemos las fuentes termales, donde pues, donde decíamos que también van a haber algas que soportan temperaturas donde decíamos que va a haber algas que soportan temperaturas altas, ¿no? A nivel botánico vamos a tener esta clasificación, que lo tienes que aprenderte de memoria, porque viene en tu examen. Vamos a tener 6 clasificaciones importantes. Tenemos a las algas cafés, las algas rojas, uno muy popular que nosotros vamos a estar viendo si la cuarentena lo permite, y si no, pues seguramente más adelante con algún otro docente van a tener esa experiencia con la naturaleza, ¿no? Nuestras algas verdes, muy popular para ustedes, inclusive yo podría decir que el 70% de sus cuerpos de aguas que están integrados en su municipio van a tener este tipo de algas: las diatomeas, los dinoflagelados y los euglenoides. Tenemos su término técnico, por acá voy a utilizar mi controlador, por aquí lo tengo. Tenemos a su grupo, que es en término científico. Es importante que te lo aprendas. Y bueno, si yo les hiciera una pregunta de qué color es una alga café y me dices que es de color azul, pues ya perdiste, ¿no? Porque pues esto está regalado y lo vas a anotar así. ¿De qué color son las algas rojas? Pues yo creo que no, está como que redundante, ¿no? Esta tabla viene literal, así como lo ves va a venir en tu examen, así que es importante que te lo aprendas. ¿Por qué? Porque también vamos a hacer inventario de este tipo de especies, ¿no? Les decíamos que va a ir ganando las algas verdes. ¿Por qué? Porque tienen cuerpos de agua con estas condiciones de agua dulce y con condiciones de varios nutrientes en el suelo. Tenemos su morfología filamentosas a frondosas, es decir, como este tipo de imagen que estás viendo por aquí en pantalla. Tenemos que esas estructuras van a ser lo más parecido a una planta. ¿De qué compuestos van a tener? Vamos a tener clorofilas A y clorofilas C y las xantofilas. Lo que podemos analizar con satélites nosotros va a ser la clorofila A. Realmente para analizar clorofila con otro pigmento pues va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque la longitud de onda que está reflejando esa información es totalmente diferente. Nuestra pared celular, decíamos que son flagelos que están compuestos por celulosa, y para nuestras diatomeas, pues como sus condiciones de nutrientes y de requerimientos de minerales para su desarrollo es diferente, pues vamos a tener principalmente condiciones de sílica, ¿no? Basados en silicios. Y para nuestros euglenoides, que también son de color verde, no sé si vayamos a encontrar en nuestros municipios asignados, pero aquí no tenemos esa pared celulosa, estructura que encontramos a simple vista, ¿no? A lo primero que nosotros observamos de nuestra alga. Hábitat, uno muy importante: nuestras algas cafés y rojas son principalmente marinos, ¿no? A lo mejor tú has escuchado o te tocó escuchar el sargazo allí en la parte de
Yucatán, pues teníamos principalmente esto, ¿no? Nuestras algas cafés, nuestras algas rojas, que son esas condiciones hábitat. Y te decía, si tú no cuidas tu cuerpo de agua, esto se puede volver como invasor, es decir, que crece así por poblaciones gigantes, que es lo que le pasó ahí en Yucatán, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado, llevar un control de este tipo de especies. Si nosotros no sabemos cultivar, pues es mejor cultivar otra cosa, porque se te puede sobrepoblar de algas en ese lugar que tú estás manejando. También vamos a tener condiciones de algas en agua dulce, que son las continentales, donde vamos a encontrar nosotros nuestros municipios, como cuáles: las algas verdes, las diatomeas, los las diatomeas y los eulenoides. A lo mejor puede que encuentres un dinoflagelado en un ambiente salino, cercano a la costa, pero es más artificial que en condiciones naturales. Bueno, entonces para el caso de nuestras algas café, aquí vemos sus estructuras. Tenemos las ramas, decíamos que seccionadas, aquí lo puedes ver tú, puedes ver estas ramas, ¿no? Su pared celular y sus organizaciones. Vemos que únicamente se compone de un solo objeto, que decíamos que son los flagelos. Para este tipo de algas van a ser la cúspide de la evolución de las algas, es decir, van cambiando, ¿no? Como toda vida en nuestra biosfera tiende a evolucionar. Este es el que lleva la cúspide de todas sus familias. Sus células que nosotros estamos viendo por acá están compuestos por ficobilinas, que son las ficobilinas, el pigmento necesario, ¿no? Su pigmento integrado dentro de esta especie. También vamos a encontrar un supergrupo denominados plantas verdes y rojas, que como menciona aquí, pues es un supergrupo de grandes poblaciones donde sus condiciones de tamaños y de estructuras pues ya son un poco diferentes a lo que encontramos en las condiciones normales. Vamos con nuestras algas verdes, uno muy utilizado para nuestros paisajes acuáticos, nuestros paisajes fotográficos que ustedes van a estar utilizando. Tenemos las clorofitas, aquí nosotros los estamos viendo a nivel de microscopio, cómo es su estructura, cómo es esa composición. Tenemos diferentes estructuras, como cuáles podemos ver, sus estomas, su núcleo y el integrado de toda esa parte, ¿no? Pues ¿cuáles son? Pues son flagelos. Todo esto que vemos aquí son flagelos. Sin embargo, pues obviamente en su estructura interna pues también vamos a tener su núcleo, su estoma, su pared celular y demás. Aquí nosotros lo podemos ver. Tenemos aquí una comparación entre las clorofitas y los eulenoides, ¿no? Ambos son de color verde. Es decir, ambos tienen una alta concentración de clorofila. Tenemos aquí nuestras diatomeas, aquí una imagen tenemos en color oscuro, vemos sus estructuras, cómo están compuestos nuestro flagelo, vemos como que tiene diversas secciones, ¿no? Esas secciones pues le van a ayudar a mantenerse pues mínimo con una resistencia adecuada. ¿Para qué? Para soportar las mareas altas, las mareas algas o el viento fuerte que está influyendo en ese municipio, ¿no? Decíamos que no tienen sentido de conducción y tienen que permanecer erguido, y obviamente si hay un super viento fuerte en ese lugar pues puede tender a desprenderse. Estas estructuras que nosotros vemos aquí es el que le van a dar esa fuerza que necesita. Acá nosotros vemos otras estructuras. Tenemos aquí un Gonjaulax, que es para este ejemplo es una condición endémica. Cuando nosotros vemos estas condiciones de SP, o algunos lo tienen más en término botánico como SPP, significa que esa especie es endémico de algún lugar en específico. Y bueno, vamos con la técnica de cultivo. Ya aprendimos, solamente la teoría, ¿no? De cómo se cultiva un hongo, su pasteurización, su sustrato, sus condiciones o materiales requeridos. Pues ahora también necesitamos conocer cómo es la dinámica para cultivar nuestras plantas acuáticas. Necesitamos qué condiciones ambientales específicas. Tenemos que tener una condición de dióxido de carbono en nuestro cuerpo de agua, que si te cuesta mucho o vives en una ciudad, pues puedes conseguir un frasco de 5 o 10 litros y a partir de ello poder cultivar esa especie. Tiene que haber una condición de luz. Como decíamos, estas especies ya pertenecen a nuestro reino Plantae, que requieren de las luces. ¿Para qué? Para desarrollar esas condiciones de absorción del CO2 de la atmósfera como nutriente principal. Tenemos que tener condiciones de nitrógeno. Si tú no tienes esas condiciones de nitrógeno, no te preocupes, hay muchas plantas que tú lo tienes que como que cortar, es decir,
como que tú lo tienes como que cortar, como que hacer ciertas ramas y agregarlo a tu cuerpo hidrológico o el frasco con agua, dicho más sencillo, ¿no? Y ese va a tener nitrógenos, los minerales, que es un poco de suelo que nosotros encontremos por ahí, y ya tenemos las condiciones esenciales, es decir, ya tenemos nuestro frasco con los nutrientes necesarios, con el CO2 necesario. Ahora vamos a tener que agregarle la reproducción del alga que nosotros tenemos que reproducir, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues una espirulina, por ejemplo, una espirulina que tienen su color súper sensacional, son verde azuladas. A nivel de fotografía pues se ve genial, pero pues obviamente si lo vas a utilizar para platillos, pues a lo mejor lo vas a mezclar con otros condimentos, ¿no? Entonces ya el color pues como que se pierde, a menos que tengas súper conocimiento de cómo hacer para hacer que no pierda ese colorido dentro de tu platillo, ¿no? Tenemos una clorela, muy clásico porque son de los verdes. Este lo vamos a encontrar en muchos lugares, inclusive seguramente tú algún charco, algún bordo, algún canal, algún río, algún lago, seguramente lo has visto, solamente que no sabes que se llama así. ¿Qué nos puede? Vamos a su utilidad, como para qué me sirve. Obviamente no vamos a estar peleados de que ustedes lo van a utilizar para turismo, para fotografía, para aventura, para turismo extremo, para que ingreses a cuerpos hidrológicos y puedas observar las algas en las partes profundas, pues no vamos a pelear por eso, ¿no? Pero también se pueden generar otras cosas, como cuáles, como biodiesel. Aquí nosotros vemos en nuestros matraces. Bueno, aquí son matraces circulares, podría ser un matraz Erlenmeyer, también tampoco está peleado, ¿no? Y vemos aquí cómo están reproduciendo estas especies, tenemos aquí sus condiciones necesarias de desinfecciones, también sus condiciones de aireación, que seguramente debe ser esta como bombita. ¿Qué es las condiciones de aireación? Pues literal, que ingrese aire a ese frasco con agua. Va a decir cuerpo hidrológico, pero pues, obviamente un cuerpo hidrológico pues es una presa, es un lago, es algo más grandote. Aquí solamente tenemos un matraz en forma circular. ¿Cuáles son las algas de interés de la región? Pues tenemos principalmente las verdes. ¿Y cuáles van a ser? Las que ustedes encuentren en su municipio. Vamos a ir concluyendo. ¿Cuál es la importancia de las algas? Pues que nos proporcionan oxígeno como todo especie del reino Plantae, son productores de diversos alimentos, como cuáles, como los que te dejo aquí en pantalla, algunos muy populares ahí en España. Tenemos paisajes bénticos, que son paisajes bénticos, pues esto que vemos aquí en pantalla, ¿no? Todo esto es un paisaje béntico que puede servir para turistear ahí en ese lugar, ¿no? También nos van a ayudar para generar diferentes fertilizantes, materiales de aislantes térmicos. Aquí tenemos un ejemplo con cuáles, con los dinoflagelados, que aquí nosotros tenemos una imagen en gris, nos puede ayudar para este tipo de especies, ¿no? También para producción de agar, nosotros aquí tenemos una producción de agar, y también nos puede servir para generar diversos como que condimentos o material esencial para nuestra cocina. Por ejemplo, aquí vemos que su adorno es una estructura basados en el agar, que es descendiente de nuestras plantas de las algas, pues nos puede servir para esto, ¿no? Tenemos las producciones de maquillaje, que es como para purificar tu cuerpo, para hacerlo más terso, ¿no? También para las condiciones odontológicas, para tener unos dientes más sanos, tus encías más con una vida más larga, llamémoslo así, ¿no? Nuestros alimentos, que decíamos que aquí en pantalla te estoy dejando algunos platillos para que tú vayas pensando en cuál vas a generar para tu tarea, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos muchas cosas, tenemos alimentos, tenemos algunos planes para gelatina. De hecho es uno de sus puntos fuertes, las algas, generar elementos esenciales para las gelatinas, también para algunos tipos de bebidas, algunos tipos de ¿cómo se llama? Ensaladas. Y también veíamos esas condiciones como que relleno, ¿no? Como que adornaban los platillos, son esos productos de alginatos y carrageninas, que son como que la mermelada que le pones a tu galleta, solamente que originado a partir de las algas, ¿no? Aquí tenemos que para este caso son caramelos, o aquí le llaman toffees, seguramente es el término más gastronómico, que son para agregar esas texturas suaves y atractivas de nuestro producto a servirle al cliente. Tiene como todo producto, pues va a necesitar una temperatura adecuada, es decir, no pasarlo de la temperatura ambiente, porque es como el que le da un poco de elegancia, ¿no? Un poco de estética a tu platillo, pues también se puede perder esas condiciones de que en vez que está como cuajado, se le dice en términos
más gastronómico. Si alguien tiene un término más adecuado, pues lo dice con ese término. Se puede derretir, entonces ya no se vería tan adornado nuestro platillo, ¿no? Ya se vería muy feo o poco atractivo para nuestro cliente. Aquí tenemos algunas ensaladas, algunos tipos de, alguna laminaria utilizado para este tipo de como panqués, no sé qué sea exactamente. Los condimentos para nuestra acuacultura, aquí lo vemos en tonalidades en verde, seguramente basados principalmente en nuestras clorofitas. Acá nuestros algas rojas seguramente le dan ese color rojo y son indicadores también de contaminación, ¿no? Cuando tenemos nosotros también son elementos de contaminación. Seguramente tú hasta hoy en día más del 50% de ustedes han visto que donde el agua tiene un olor que no lo soporta fácilmente tu sistema olfativo, pues has visto que hay algas. Esas algas están absorbiendo esos nutrientes inorgánicos, es decir, tratar de reducir el impacto de esos contaminantes. Entonces, cuando ves que hay algas, realmente ellos no están contaminando, ellos están como que subsanando lo contaminado que está ese cuerpo hídrico. Obviamente va a llevar procesos negativos, como cuáles, como que no va a dejar el paso de la luz. Entonces, si tienes fauna acuática, peces, pues se van a poder morir. ¿Por qué? Porque no hay esas condiciones de luz. Y entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar por esta semana. Nos vamos a nuestro itinerario de trabajo, que por acá lo teníamos, ¿no? Teníamos por aquí, entonces ya sabes, identificar si en tu municipio existen cuerpos hidrológicos como tarea número 1, como tarea número 2, hacer los conceptos que ya lo viste aquí en el video. Tu proyecto 3, integrar todo lo que has avanzado hasta hoy en día del proyecto. Y nuestro punto 4, pues avanzar en lo que habíamos dicho, nuestro mapa. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Ya saben, cuídense, diviértanse, nos vemos hasta la próxima.